Buenos días, Moreno. Buenos días, Balboa. ¿Cómo estamos? Aquí, me callo en pleno agosto. ¿Sabes? Desde luego, ¿eh? Echar Esto tiene... lo primero aprovechamos para resolver una serie de dudas. Dejad de darnos el coñazo todos por redes sociales. Se han agotado las sudaderas de 100 maneras de hundir tu empresa. Tenéis que esperar a la siguiente jornada. Además, os aviso, se han agotado todos los modelos y todas las tallas. Algo que pudimos comprobar en la última quedada que celebramos en Bilbao, donde iba todo el mundo con nuestras sudaderas asándose como pollos. También esa es otra cuestión que nos planteaban, que ¿por qué cojones vendemos sudaderas en pleno agosto? Pues chavales, porque somos como el Corte Inglés, vamos con una o dos temporadas de adelanto. Así Con lo es. cual, y además, las quejas al maestro armero, ¿sabes? Nosotros no tenemos la culpa de la popularidad que está cogiendo esta ridiculez de podcast. Empezamos solamente por ego y autobombo. Con lo cual, vamos a seguir con nuestro compromiso con la comunidad, mm, con el nuevo capítulo de 100 maneras de hundir tu empresa, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, Manu? Sí, sí. Además está muy, muy de moda, la verdad. Se habla mucho en redes sociales. O sea, hay que estar ¿Qué actualidad. son las redes sociales? Es eso de Internet, ¿no? Eso de Internet. Eso de Ujú. Internet, que la gente Bueno, pero interactúa, los que se ponen de eso moda lo cosas. llevas, eso lo llevas tú. Eso lo Sí, llevas. así nos va. Así nos va. Pues ponme un poco en antecedentes, a mí y a nuestra audiencia. Pues hoy vamos a hablar de los Nepo Babies. Por poner un poco en contexto, que Nepo Baby es un acrónimo que viene de la conjunción de nepotismo y baby. ¿Qué es el nepotismo? Os preguntaréis muchos de vosotros. Pues nada, pues ser hijo de, familia de o amigo de. O sea, y esos son todos tus méritos. Y baby, pues es hijo de, realmente. Y es un tema pues que se ha expuesto muy, muy de moda y evidentemente nosotros lo que manda es la actualidad. Y como tal, no queríamos dejar pasar la ocasión de contaros qué es, pues eso, este fenómeno de los Nepo Babies y poneros ejemplo. ¿Y qué podéis hacer para evitarlo o no? Porque esto es muy Para complicado. evitarlo, para evitarlo si no eres un hijo de, porque si eres un hijo de, la verdad que te ha tocado ya la lotería, ¿no? Vamos a ver, el aumento de los Nepo Babies, pues bueno, no para de crecer. El nepotismo, considerado como esa red de influencias y de patrimonio que refuerza, pues oye, la trayectoria de las personas, pues no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa que a veces, pues sí que es un poco contradictorio con todo ese mito de la meritocracia y de la capacidad de esfuerzo que se nos vende eh, por todos lados en la cultura popular y también en esas redes sociales que comentabas antes, ¿no? De alguna Sí, manera, pues oye, eh, al sistema le interesa que se considere que, oye, que hay un ascensor social y que hay oportunidades de movilidad. Cuando, sin embargo, pues bueno, este fenómeno actualmente catalogado con el palabra de Nepo Baby, pues bueno, es algo que no es nuevo, que no para de existir, que encontramos casos a lo largo de toda la historia, pero que finalmente, si estamos hablando hoy, ya no es porque se haya puesto de moda, sino que porque fundamentalmente, pues bueno, hay determinados datos que muestran que el poder mm, de los Nepo Babies, vamos a decirlo así, pues es cada vez mayor. Lo cual al final lo que indica es que la concentración de riqueza y la dificultad para que esa riqueza circule y llegue a otras manos diferentes, pues cada vez es mayor. sí. Y además os veo, o sea, tampoco es algo que nosotros no hayamos tocado ya realmente, porque en estos 21 episodios que con el de hoy hemos pasado los 20 ya, ¿eh?
hemos tocado empresas que, bueno, han sufrido de nepotismo, nepo baby, como queramos llamarlo, como el caso de Pescanova, como fue el caso de Playmobil, y hay muchísimos ejemplos por ahí de que, bueno, una mala transición, una mala planificación de lo que sería transmitir la empresa, pues es lo que tiene. Hay que pensar que esto es como una pirámide, ¿no? Al principio empieza uno, pero si ese uno tiene dos hijos, pues ya tiene que dividirlo entre dos. Y si esos dos tienen tres hijos cada uno, pues ya son seis. Y claro, pues muñir a la vaca, que se dice, pues no siempre es tan sencillo. Y ahí confluyen ya muchísimos intereses, cada uno es de su padre y de su madre, y hay gente que le gusta trabajar y gente que le gusta pues vivir de rentas. Es un poco al final lo que pasa. Pero sí que es cierto que, como tú bien decías, es un término que se está poniendo muy de moda, que pues eso, nos hablan mucho de la meritocracia, la preparación, el esfuerzo, pero al final hay datos. Yo leí esta semana un dato que refuerza esta teoría, ¿no? Y que toca a una de las universidades más importantes a nivel mundial, como es Harvard, donde el 70% de la gente que entra al final son hijos de gente que ya ha estudiado ahí y que tienen más posibilidades de acceder a Harvard que otros que no hayan podido estudiar y que no tengan, pues eso, ni el poderío ni la capacidad económica para poder acceder a esos puestos. Eso en el mundo educativo, sí, en el mundo académico. Si nos vamos ya a nivel de empresas, pues los ejemplos son infinitos y no acabaríamos realmente. Claro, los ejemplos son infinitos, pero son significativos. Y son significativos porque al final ya no vamos a entrar en si los hijos son más o menos inútiles los padres. Todo el mundo conoce ya, pues oye, aquel viejo adagio de que la primera generación crea, la segunda conserva y la tercera directamente destruye. Es decir, sí Así que es. parece haber una determinada tendencia a que el talento se vaya perdiendo de generación en generación. Pero ya no se trata tanto de eso, como de cómo este fenómeno de los Nepo Babies y de que no cambien los apellidos en la gestión de la riqueza y de las empresas, pues también oculta unos ciertos fallos del capitalismo. Porque al fin y al cabo estamos hablando de grandes corporaciones, en muchísimas ocasiones, además públicas, cotizadas en mercados bursátiles, pero que sin embargo se heredan como el trono de Mónaco. Sí, sí. Y los casos son abrumadores, es decir, desde el propio caso de Lachlan Murdoch, con todo el conglomerado de Fox, que invitamos a es decir, de una familia que está, pues bueno, Sí. reflejada en una serie muy buena que recomendamos, que nos gusta a ambos y que recomendamos que se vea. Ahora, Succession. Succession. Eh, tenemos también el caso de Delphine Arnault, la heredera de Bernard Arnault, al frente de Louis Vuitton, que no deja de ser la empresa francesa más potente y una de las pocas empresas europeas que plantan cara a nivel de capitalización a nivel europeo. Sí, sí. Tenemos el caso de David Lauren en Rolf Lauren, tenemos el caso del señor Jay Lee al frente de Samsung, alguien que acredita no solamente que las nuevas generaciones son francamente mejorables, sino que además visitan la cárcel bastante más que sus antecesores. El señor Lee, consejero delegado de Samsung Electronics, lleva los últimos 10 años entrando y saliendo de la cárcel por diferentes condenas, básicamente por temas de tráfico de influencias, soborno a puestos del gobierno, etcétera, etcétera. Pero que es algo a lo que, es decir, todos estos casos, y hay muchísimos más, algunos también los podemos encontrar en el IBEX 35. Recordemos que aquí, pues, bueno, empresas textiles o empresas o bancos se han pasado de padres a hijos, aun cuando los
los padres ni siquiera representaban los porcentajes mayoritarios en esas empresas, pero que es algo que está detrás también, como decía, de la estructura de funcionamiento de muchas empresas y que no es ajeno tampoco ni siquiera al mundo de las startups o al mundo de las empresas tecnológicas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Sí. el caso de Mark Zuckerberg o incluso de Elon Musk al frente respectivamente de Meta o de SpaceX y Tesla, ambos CEOs que tienen acciones de control o acciones reforzadas sobre sus empresas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues básicamente que si bien no han podido evitar que entren nuevos inversores, no es que no lo hayan podido evitar, sino que lo han ido buscando, evidentemente, que hayan entrado sucesivamente nuevos inversores dentro de sus empresas, lo que han tenido buen cuidado es en limitar, cercenar o eliminar los derechos políticos de sus nuevos inversores. Es decir, han encontrado gente que estaba dispuesta a entregarle su dinero a cambio de renunciar a todos los derechos sobre cuál es el curso de la empresa. Eso traducido al castellano, en el caso de Meta, lo que significa que el señor Zuckerberg, que está lejos de controlar la mayoría de la empresa en lo que es número de acciones, sin embargo, sí que controla el mayor porcentaje de las acciones que dan derecho a voto. Es decir, que representando un porcentaje minoritario de su empresa, sin embargo, tiene un porcentaje mayoritario de los votos sobre la misma. Evidentemente, esto no deja de ser una red flag eh, o un aviso muy crítico de cuáles son los sistemas de governance o los sistemas de rendimiento de cuenta ante inversores de las empresas. Pero como decimos, pues bueno, ahí está la capitalización bursátil de Meta para demostrar que hay mucha gente a la que parece no preocuparle. Evidentemente, ¿en qué se traduce eso? Pues porque el señor Zuckerberg o el señor Musk, pues, sin ir más lejos, pues bueno, van a tener bastante fácil dentro de 10, 20, 30 años o cuando ellos consideren pasar el testigo a quien le salga de las narices o, O quien quiera. eh, y que muy probablemente pues comparta apellidos con ellos. Lección, Evidentemente, pues bueno, el, lección número uno, hace amigo de Zuckerberg o de Elon Musk para poder heredar una empresa. Esa es la lección número uno de hoy. No hay nada como compartir ADN y unos buenos apellidos. En cualquier caso, vamos a los datos. Y los datos son que, precisamente como decíamos, que las grandes fortunas ya proceden más de la herencia que del emprendimiento. Estos son datos que salen en el último informe del banco suizo UBS y que detecta que esta tendencia por primera vez desde que la analiza va en crecimiento y que además prevé que se mantenga durante al menos 20 años. Una de las razones por las que este mapa de mil millonarios se inclina hacia el dinero familiar y no hacia el emprendimiento es debido, pues precisamente a todas estas dinámicas que hemos comentado durante las últimas décadas de concentración del dinero, de boom de la industria tecnológica, de crecimiento de los mercados financieros y de libre circulación de esos capitales y también, pues bueno, al aumento de los precios en el inmobiliario, la globalización y el desarrollo de economías emergentes. Son un poco las conclusiones de este perturbador informe. Lo que está claro es que siempre al final una cosa es una cifra y otra cosa es analizar de dónde viene esa cifra. O sea, el bucear, ¿no? Porque al final tú te puedes quedar, no, se crea riqueza, que la riqueza crece un no sé cuántos por ciento, sí, pero cuando te pones a bucear esa riqueza está muy, muy concentrada. Y ahí es donde viene el problema, porque nos hablan pues eso de, oye, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que no sé cuántos, tienes que no sé qué, pero es que la realidad es que todo está bastante repartido y para poder llegar hasta ahí arriba, pues bueno, pues tienes que luchar contra imponderables como es este y para eso están los estudios y ya te digo, a partir de ahí yo entiendo que hay que bucear en los datos y entenderlo muchísimo mejor. O sea, no. Lo que está claro es que E incluso, la riqueza es como la energía.
ni se crea ni se destruye, se transforma. O sea, no. Se Eh, transforma. Esto, esto es una realidad y evidentemente, pues bueno, pues el hecho de que tú al final te estés esforzando y veas que hay gente que simplemente, o por tener apellido, por tener contactos, bueno, tenga una posición, tenga pues unos privilegios que tú no tienes, tampoco tiene que llevarte a desfallecer. O sea, eso está claro porque cada uno tiene que encontrar su lugar y estamos muy habituados a la cultura de magnificarlo todo, fijarnos en los grandes números, en las grandes cosas, y la realidad no es esa. La realidad es que emprender, montar una empresa, es algo muy, muy complicado y que al final hace unos cuantos capítulos hablábamos de la realidad de lo que es montar una empresa. O sea, de que de 100 empresas solamente una como mucho puede llegar a ser un unicornio y esto un poco se podría trasladar a que evidentemente no tenemos que fijarnos en todo lo que hay arriba, sino que tenemos que fijarnos en lo que es nuestro camino, que creo que es lo más importante. Me quedo con eso, pero me quedo también, es decir, es curioso cómo al final estamos hablando, vuelvo a decir que es un fenómeno que no es nuevo, sino que es una tendencia que se alarga en el tiempo, pero en un determinado momento se consideró que, oye, que precisamente la tecnología, las startups y las empresas innovadoras, pues iban a jugar un papel en frenar ese proceso, ¿vale? En generar una serie de nuevas oportunidades, de nuevos empresarios, de nuevos emprendedores y, oye, a mover la aguja de la distribución de la riqueza. Pero sin embargo, pues oye, es sistemático eh, cómo el mundo de la tecnología y el mundo de las startups se ha convertido lejos en un freno, en un acelerador de ese mismo proceso. De hecho, si volvemos a irnos a los datos, a esos datos sobre los hijos de, pues oye, comprobamos que el 82% de los fundadores de empresas tecnológicas cuentan al menos con un emprendedor entre sus conexiones cercanas, y en muchas ocasiones dentro de sus familiares, ¿vale? Hermanos, abuelos, padres, empresarios. Es decir, ya hay un primer condicionante en el hecho de dónde vienes y cuál es el entorno en el que te formas. Eso que es algo relativamente normal, evidentemente, pues oye, a la gente a la que le pica el gen emprendedor, está bien porque lo ha visto, lo ha mamado y lo ha vivido, pero no olvidemos que al final, pues oye, genera un punto de partida que por definición es desigual. No es nuestra intención aquí moralizar, No. pero sino hacer aflorar cuál es la realidad y que es desigual frente al de otros que no cuentan con esas ventajas, ¿vale? Entonces, siguiendo ese mismo caso, que estos son porcentajes sacados de entre todos los fundadores de empresas tecnológicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues nos encontramos que el perfil y las características más compartidas y que más abundan dentro de ese tipo de fundadores, pues bueno, pues siguen siendo el de hombres blancos y con un alto nivel educativo, perteneciente a una determinada clase social y que frecuenta unos círculos universitarios o formativos o sociales o socioculturales, como tú comentabas, pues bueno, bastante identificables y bastante relacionados con las élites. Y aquí en Sí, este caso, pues oye, es razonablemente fácil, sin querer moralizar, pero bueno, volver a hacer aflorar pues nombres famosos como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, de Bill Gates, el de Microsoft o el propio Elon Musk, que por mucho que han intentado también, pues bueno, cultivar una imagen de self-made man o de hombre hecho a sí mismo, pues bueno, no tenemos que olvidar que el primer inversor con cantidad de cientos de miles de dólares en Amazon fueron sus propios padres, que Bill Gates
venía de una familia muy acomodada que le acompañó durante ese proceso, que el propio Elon Musk, que va por ahí de, Sí, de que se crió limpiando alcantarillas, pues bueno, da la casualidad que su familia es propietaria de minas de esmeraldas en Sudáfrica. curioso. Eh, Todo ese proceso, pues bueno, puede dar a entender, pues bueno, un síndrome que se conoce como el de profecía autocumplida, en resumidas cuentas, toda aquella gente que en la carrera, pues bueno, pues sale 10, 100 o 1000 metros más por Sí, sí. delante que el resto, ¿no? El tema de profecía autocumplida es de primero del libro de autoayuda. Pero al leer lo que tú decías de Bill Gates, yo recuerdo hace 3 o 4 años me estuve leyendo un libro de un sociólogo estadounidense, no recuerdo ahora el nombre, bueno, estadounidense no, inglés, que él al final hablaba de por qué en determinados ámbitos hay gente que triunfa y gente que no. Y uno de los capítulos hablaba del mundo tecnológico y ponía el ejemplo de Bill Gates. Y como tú bien apuntabas, Bill Gates estuvo en el sitio, en el momento y con las condiciones adecuadas. O sea, venía de muy buena familia, estaba estudiando en una universidad en aquel momento cuando la informática era algo que ni se planteaba una universidad que apostó por todo eso y evidentemente hay compañeros suyos de facultad que no llegaron a nada porque no tenían esos condicionantes. Y eso es muy, muy, muy importante y muy interesante el tener los ingredientes adecuados, ¿no? O sea, al final es como cuando tú cocinas. Depende de los condimentos que le pongas, pues puede tener sabor o puede no tener sabor. Pues esto es exactamente igual. Ya te digo, no recuerdo el nombre del libro, pero es un libro muy, muy interesante porque trataba diferentes temas, ¿no? Y uno de ellos era el tema del entorno tecnológico y cómo en un entorno donde se estaba potenciando eso y además tú tenías la capacidad de poder acceder a eso, cosa que otras personas no tenían, pues te permitía ir subiendo. Y eso al final es una realidad y como hemos apuntado al principio, nosotros ya hemos estado hablando de empresas que evidentemente, bueno, pues el caso de Pescanova, el caso de Playmobil, podríamos hablar muchas, o sea, si la historia de Lidl, por ejemplo, que Lidl, por ejemplo, está en unas batallas de herencia que son brutales también, o sea, son cosas súper súper curiosas, pero que es una realidad. Y lo que decíamos antes, una cosa es que tú montes una empresa para ti, pero luego, evidentemente, tienen que ir comiendo los de abajo. Y tú también lo apuntabas muy bien antes, ¿eh? El primero crea, el segundo potencia y el tercero, pues oye, pues destruye. Eso es así. Bueno, a ver, mira que somos muy cuñados, pero ni siquiera me voy a quedar con que eso es así. Es decir, excepciones, estoy seguro que las habrá. Lo único que hay que dejar claro es que, oye, que evidentemente el mérito, y hemos empezado el tema hablando de la meritocracia, pues el mérito, al fin y al cabo, pues oye, se agota. En su caso, en esa primera generación que cede el testigo a otra que tiene bastantes menos justificaciones para llegar a esa posición, pero sobre todo tiene menos incentivos para desarrollar su labor, que es fundamentalmente, y por sacar alguna, y por ir ya llegando a la parte de conclusiones, eh, pues el mayor problema del nepotismo o de la concentración en manos de familias y de herencias de todos estos activos que no dejan ser activos empresariales, y es eh, los incentivos hacia la innovación, el crecimiento y el desarrollo económico de nuestras naciones. Evidentemente, pues oye, em, las generaciones que construyen, crean y hacen escalar esas grandes empresas, pues bueno, tienen una diferente forma de relacionarse no solamente con la economía, sino sobre todo con el dinero de la que tienen pues precisamente sus hijos, que es algo que, bueno, he traducido al castellano. Mientras unos están más obsesionados, pues oye, pues por transformar esas economías, por ofrecer nuevos productos y servicios, pues bueno, generalmente las generaciones que vienen por detrás eh,
han nacido, se han criado sin ese hambre y sin ese tipo de objetivos y suelen estar, pues bueno, más concentrados en aprovechar y en disfrutar de su posición, lo cual, evidentemente, pues a corto, medio y largo plazo, pues bueno, lleva a un cierto estancamiento tanto de esas empresas como de la economía. Entonces, con independencia de la envidia que podamos sentir por compartir determinados apellidos a nivel nacional o internacional, pues básicamente uno de las conclusiones que queremos sacar de este episodio pues consiste precisamente pues, en los riesgos que para un funcionamiento económico eficiente y para un capitalismo funcional pues supone estos procesos pues, bueno, de concentración y de desincentivación del emprendimiento en determinadas fortunas familiares. ¿Vale? Así es. Y ya por último, o sea, como conclusiones, yo al final una de las principales conclusiones que extraigo es, antes lo apuntábamos, ¿no? El no fijarnos tanto en las grandes cantidades, las grandes fortunas, sino marcarnos nuestro camino. O sea, si al final vivimos de lo que son las apariencias, vivimos de fijarnos en todos aquellos que consiguen cosas muy, muy rápidamente, pues nos olvidaremos del camino que tenemos que seguir. Y creo que lo importante es tener claro el camino, luchar por ello. Y aquí no estamos, evidentemente, moralizando, ni estamos diciendo que no haya que trabajar, ni que haya que esforzar, sino que simplemente, oye, hay que dejar de lado toda la paja, focalizarnos en nuestro camino y con trabajo duro y esfuerzo, pues se pueden conseguir las cosas. Ese es nuestro mensaje y el mensaje para la esperanza, porque tampoco queremos terminar este capítulo sin dar otra conclusión y es no os creáis las cifras. Es decir, todas las que hemos estado leyendo, muchas veces, evidentemente son reales, pero también lo que hay detrás es lo que se conoce como el sesgo de supervivencia o el sesgo de confirmación. Es decir, eh, son grandes cifras que esconden tendencias y macro tendencias económicas. Evidentemente, pues como comentábamos antes con el tema de los emprendedores de startups, pues es decir, no necesitaba que ningún capullo de la Universidad de Michigan hiciera un puñetero estudio para demostrarme que, que si el papá te pone el garaje, te paga los fallos y el sueldo de tus amigos durante un año o 2 años, pues tienen más facilidades para emprender. Eso es algo que todo el mundo con 2 dedos de frente puede suponer. Aquí de lo que se trata no es de cuál es la categoría más abundante de emprendedor, sino de cuál es la categoría más exitosa de emprendedor. Y aquí es donde llega precisamente el hueco para la esperanza, chavales. Es decir, eh, el hambre, pero no el hambre mm, económica, ahí tenemos varios casos como el de los fundadores de WhatsApp, eh, Sí, um, sí. que recordaban su historia cuando hicieron la venta a Meta de cómo pasaron ambos por comedores sociales. Pero como digo, no se trata solamente del hambre generada por la escasez, sino la ambición, la obsesión, la convicción de lo que quieres hacer y por qué quieres hacerlo, el propósito de por qué lo haces, el impacto que estás buscando, la necesidad imperiosa de ser emprendedor porque no podría ser otra cosa, porque no se te ocurre otra forma de transformar el mundo, pues esos son los que realmente se levantan sobre los más comunes y los más habituales y son los que se llevan el gato al agua. Con lo cual, pues oye, la cantidad no es lo mismo que la calidad, lo que más abunda no es lo mismo que lo que mueve la aguja,
Y yo me quedo, pues, precisamente con ese espacio para la esperanza, es decir, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, el mundo digital, creo que abre por primera vez pues, unas circunstancias maravillosas y alucinantes para realmente con recursos escasos y buenas ideas ser capaz de alcanzar cotas de éxito más que razonables. Con lo cual, pues huyamos de la gran estadística y quedémonos con esa realidad, que es la de que vivimos unas épocas alucinantes, unas transformaciones y una revolución que está poniendo todo patas arriba y que eso también se aplica, pues oye, a la generación de riqueza y a cómo hoy por hoy en un garaje anónimamente y con mucho sudor se están construyendo los padres de los Nepo Babies del futuro, ¿vale? Así es. Y con eso me quedo yo personalmente. Podría decirlo en otras palabras, pero no mejor, Orfeo. Es Pues que hazlo, que eres muy chulo. Eres muy chulo, pero no lo haces. Bueno, pues con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Una semana más, el único podcast que no te abandona en agosto. No por nada, sino porque no tenemos nada mejor que hacer, aunque llevemos puesto el bañador y nos vayamos a ir ahora inmediatamente a la playa. Ha sido un placer acompañaros. Hasta aquí. Tenéis que estar muy aburridos si os lo habéis tragado todo. Precisamente por eso, ya que habéis llegado hasta aquí, pues oye, ya lo sabéis. Darle al like, darle a la campanita, darle al retweet. Sal por la ventana y grítaselo a tu vecina. 100 maneras de hundir tu empresa te acompaña en agosto, te acompaña en invierno, te acompaña en la pobreza y te acompaña en la riqueza. así es. Vamos a ver la semana que viene, Manu. La semana que viene más. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.